Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotras somos el grupo de trabajo de María Alejandra Pineda Benjumea y Jamie Lizarralde, que vamos a hablar sobre un artículo de revisión de reanimación y manejo en UCI pediátrica del niño con dengue grave. Vamos a empezar. El dengue grave en la población pediátrica puede evolucionar rápidamente a choque y falla multiorgánica, por lo que su manejo en la unidad de cuidados intensivos requiere decisiones oportunas sobre la reanimación con líquidos y el soporte hemodinámico y respiratorio. El objetivo principal de esta revisión es identificar las principales alternativas terapéuticas para el manejo del dengue grave en niños en la unidad de cuidados intensivos. Se realizó una búsqueda PubMed, ScotPlus y Google Escolar utilizando las palabras claves relacionadas con el dengue y el tratamiento intensivo en pediatría. En conclusión, una reanimación temprana, segura y basada en la evidencia es fundamental para mejorar la supervivencia de estos pacientes pediátricos. Las palabras claves que utilizamos es dengue grave, choque por dengue, reanimación pediátrica, terapia con fluidos y unidad de cuidados intensivos pediátrica. Como metodología, se realizó una revisión bibliográfica en PubMed, ScotPlus y Google Scholar. Se incluyeron estudios sobre niños de 0 a 18 años con dengue grave o choque por dengue, priorizando así el ensayo clínico, aleatorizados, revisiones sistemáticas, guías internacionales y reportes relevantes de la UCI. Se excluyeron estudios exclusivos en adultos y publicaciones sin enfoque terapéutico. La selección se hizo mediante revisión de títulos, resúmenes y textos de complemento, dando mayor peso así a la evidencia de la alta calidad. Como introducción, el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que representa un importante problema de salud pública en la población infantil. Los niños son especialmente vulnerables debido a la rápida evolución que tienen sobre la enfermedad y el riesgo de desarrollar complicaciones más graves. Por esta razón, la prevención, el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado del dengue en la infancia son fundamentales para poder proteger la vida y la salud de nuestros menores. Vamos a abordar dentro de los resultados diferentes puntos. El primero, para nosotros es lo más importante, definir, identificar el momento de la enfermedad en el que se encuentra el paciente, es decir, si el paciente está presentando un dengue grave, en qué día va del dengue y demás, para así poder reconocer, pues uno, la gravedad y dos, cuáles son los síntomas y los signos que esperamos ver en el paciente en ese momento. Segundo step que nosotros pusimos aquí es saber cuáles son los líquidos de elección en estos pacientes, es decir, si vamos a elegir cristaloides o coloides, de que depende del estado de la gravedad del paciente. Tercero, el ritmo de la reposición de líquidos. Entonces, los manuales lo que nos quisieron decir aquí es que esto depende de la severidad y también recalca la importancia de que el paciente con dengue lo primero que se haga siempre sea reponer el líquido por el tema de que es muy probable que este paciente tenga el síndrome de fuga plasmática. Luego, ¿cómo se aborda el tratamiento en UCI? Pues se tienen que tener los siguientes criterios en cuenta: el estado de conciencia del paciente, el llenado capilar, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el reconteo de eritrocitos, la diuresis y el ácido láctico del paciente. Y por último, la respiración y la ventilación, es decir, si el paciente está en un SDRA y a partir de eso escoger cuál es la mejor opción para ventilación de este paciente. Ahora vamos a hablar del análisis y aquí básicamente lo que nosotros hicimos fue revisar todos los artículos que nos aportaran información. Lastimosamente la literatura no nos ofrecía tanto en particular a lo que nosotros estábamos buscando, pero dentro de lo que pudimos leer, revisar y encontrar, es muy importante que lo primero que se haga con nuestros pacientes que llegan por dengue en la fase de reanimación sean los líquidos y empezar a ver cómo responde el paciente a los líquidos. Podríamos empezar normalmente con un cristaloide y posteriormente ver si el paciente pues necesita cambiar de líquido o que lo más normal es que los pacientes empiecen con lactato de Ringer o un suero fisiológico y tener en cuenta la individualización de cada paciente. Las recomendaciones son todo el tiempo estar vigilando este paciente y tener en cuenta la monitorización de líquidos para que el paciente, como decimos vulgarmente, no se vaya a encharcar, y tener en cuenta que el paciente tenga buena circulación, un buen llenado capilar y que no se vaya a concentrar. Posteriormente, tener en cuenta que
Los indicadores clínicos aquí son muy importantes, los que mencionamos anteriormente, el lactato, la diuresis y demás, y en caso de que se necesite los medicamentos que se pongan en el momento de la reanimación, entonces se tengan que titular si el paciente no responde a las dosis habituales. Identifique la necesidad de si el paciente necesita o no ventilación y solamente tiene que indicar transfusión cuando haya un sangrado activo o cuando el paciente se vaya a llevar a algún procedimiento que signifique un riesgo o una intervención invasiva. Luego hablemos de la conclusión, en donde aquí de este artículo que queríamos dar a entender es que la etapa de reanimación en nuestros niños con dengue pediátrico grave es lo más importante. Y el paso más importante aquí, lo que nos recargan todas las guías, lo que nos dicen, hidrate el niño, póngale líquidos, mantenga la infusión de líquidos, pero tenga en cuenta cómo está el niño, que no vaya a estar con un edema pulmonar, que el niño no vaya a estar ya, mejor dicho, haciendo una falla ventilatoria ni nada por el estilo. Hay que tener en cuenta y ver los niños desde todos los puntos de vista de los cuales pueden ser afectados, porque eso es lo que nos dice qué le puedo poner, qué tanto le puedo poner, durante cuánto tiempo el niño me va a aguantar y qué pronóstico espero de este paciente. Las limitaciones para nosotros, lo primero es que no había información realmente porque los estudios que encontramos eran bastante viejos. Además de todo, nosotros consideramos que debería haber una revisión nueva en donde se aborden los temas de añadir el ecocardiograma en paciente pediátrico y algoritmos de vasopresores y los criterios de ECMO. Entonces, estudios que nos hablarán de eso porque nos ayudan mucho en el manejo de esta patología. Posteriormente, las limitaciones del estudio también nosotros consideramos que deben variar según el sistema de salud. Muchos de los artículos que nosotros incluimos acá eran artículos de zonas endémicas. Eso nos gustó mucho porque son lugares, los lugares que presentaban zonas endémicas solían tener una prevalencia elevada de tener problemas de recurso en el sistema de salud. Entonces también tratamos de tener mucho en cuenta eso, que fueran contextos a los que se enfrentara la mayoría de pacientes y la mayoría de población que sufría pues del contagio de esta enfermedad como es el dengue grave en paciente pediátrico. Muchísimas gracias, a nosotros nos gustó mucho hacer este trabajo, gracias por el tiempo.